hoy vamos a hablar de este Paco Marco. Del Paco Marco que es capaz, con la ayuda de algún colaborador, en otras ocasiones solo, en solitario, de plasmar en una obra literaria un trabajo que sería un trabajo puro de no ficción. Estamos ante un trabajo estrictamente periodístico, de investigación periodística, hecha por un no periodista revenido a periodista cuando se pone a tocar el piano. Por lo tanto, todo lo que él ha averiguado, no lo ha averiguado porque ha venido un cliente que así le ha contratado para que lleve a cabo una función investigadora X, sino que es un proceso de investigación respecto al cual ahora hablaremos y si es en sentido contrario no me dejarás mentir, que él tenía una íntima necesidad de hurgar. Él tenía una íntima necesidad de poner negro sobre blanco en un libro un montón de cosas, un montón de detalles, un montón de, en términos periodísticos serían de exclusivas, esto es, de datos que no sabíamos y que la gente habitual, es decir, la gente de la calle no conoce, sobre eso que se mueve en las cloacas de nuestras ciudades, en las cloacas de nuestras instituciones y en las cloacas que aparentemente no lo son y que en realidad sí lo son. Por lo tanto, hoy para mí es un día significativo y es un día especial porque estamos ante una persona que tiene una percepción muy directa de aquello que el grueso de los ciudadanos ignoramos. Por lo tanto, es un privilegio estar con él y a ver si somos suficientemente hábiles. Voy a ver si lo puedo ser un poquito para sonsacarle aquello que a veces con sacacorchos hemos de decir. Quiero que sepáis que cuando yo le he preguntado a Paco Marco de la mucha información que tiene, de los muchos casos que ha investigado, de las muchas colaboraciones que ha hecho, muchas de ellas altruistas, incluso algunas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante la evidencia de un delito, no hay manera de sacarle nada. Lo digo porque si entre vosotros hay algún cliente de Paco Marco, que sepáis que aquí explica muchas cosas, pero ninguna de ellas ha traicionado a un cliente. Nunca, jamás. Para mi desgracia como periodista, porque me hubiera gustado que traicionara más de uno para que me diera munición para hacer noticias, pero no ha sido posible, ni aunque lo he sometido a dosis de whisky exageradas en algún momento dado con nocturnidad y alevosía. No ha habido manera. Dicho lo cual, os quiero presentar La España Inventada. La España Inventada tiene como personaje central o como hilo conductor las tropelías de un tipo que está aquí en esta foto, una foto también que nos aporta en exclusiva a este libro, ahora ya es pública, pero en su momento yo tuve el honor, ¿recuerdas, Paco, que me la enseñaste antes de publicar el libro? Y dije, esto saldrá, ¿no? Es la imagen del Villarejo de verdad, no del señor de las gafitas y de la gorra y de la mascarilla anti-COVID, sino del Villarejo que ha hecho lo que ha hecho en este país. Dice él que por este país, pero seguramente es por el bolsillo de este señor en este país, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, Francisco Marco nos aporta este libro. Yo, si tenéis alguna pregunta que hacer, en cualquier momento me interrumpís, levantáis la mano y le daremos paso porque me gustaría que no os quede nada por saber de las indagaciones de este detective. Para mí, uno de los mejores de este país, si no el mejor. Te he dicho que me corrigieras si no estoy en lo cierto, pero tú tenías una íntima necesidad de escribir esto y de que esto se supiera. Porque hay una cuestión de venganza personal. A ver, yo me crié en jesuitas y sería faltar a la verdad si yo dijese que me han enseñado que el rencor y la venganza funcionan. No es ninguna venganza. Realmente era, empezando por la foto que tú has... Claro, ahora todo el mundo conocéis a Villarejo, ¿no? Cuando este libro sale publicado nadie conocía a Villarejo porque Villarejo estaba en prisión y la contraportada de este libro es una carta mía a Villarejo, estando en prisión, diciéndole que voy a escribir este libro y que si tenía que decir algo, ¿no? Que iba a explicar sus luces y sus sombras, verdades y sus mentiras y sobre todo que iba a explicar los asuntos que había hecho para el Estado. Y de las 400 y muchas páginas, hay 10 páginas sobre el único servicio que ha hecho el Estado, que es la detención de un narcotraficante en Grecia, y no ha hecho nada más para él. Es un libro que es realmente quién es Villarejo, ¿no? Cómo se forma Villarejo y todo lo que ha estado haciendo Villarejo desde que volvió a la policía en el año 81, creo recordar en estos momentos. Y Villarejo lo único que ha hecho es trabajar para sí mismo, meter y sacar a gente de prisión según le pagaban. Y en el camino se cruzó mi madre en los años 90 cuando Villarejo estaba estafando a una compañía de seguros. Y
y Villarejo juró venganza porque mi madre lo implicó en esa investigación y cuando fue a buscar a mi madre para intentar que mi madre sacase su nombre del informe, muchos de aquí conocen a mi madre le dijo que no e hizo un segundo informe sobre quién era Villarejo, ¿no?, para la compañía de seguros, y eso se aportó en un juzgado. Y él prometió venganza en esos momentos, y cuando en el año 2012 él estaba, desde el año 2009, cayendo como agencia de pseudodetectives, y nosotros estábamos en pleno auge, él consideró que nosotros éramos su íntimo competidor y decidió sacarnos del mercado, utilizando al PP de Cataluña y a Alicia Sánchez Camacho para que dijese mentiras, que es algo muy fácil en esa buena señora, y entonces a partir de ahí la Camarga, ¿no? Desde entonces, y Álvaro lo sabe, y Álvaro Migó, que ha sido mi abogado en el tema de la Camarga, lo sabe bien, yo decidí investigar a Villarejo. Yo enseguida, a los 2 meses de la detención por lo de la Camarga, supe que era Villarejo, un señor que se llama Manuel Pérez Villar, supe que era él, que estaba detrás, y que el que había captado a Javier de la Rosa y a Victoria Álvarez para empezar aquí a hacer lo que se ha denominado con posterioridad Operación Cataluña. Y en el año 2013, a finales de 2013, a mí me detienen en febrero del 2013 y en octubre del 2013 publico el libro El Método, y en la contraportada del libro El Método ya aparece el nombre de Villarejo por primera vez en la vida, ¿no? Ahí se queda, lo aparta el Ministerio del Interior de Operación Cataluña y ponen a Marcelino Martín Blas, otro comisario. Y a partir de ahí se produce la guerra entre ellos y el nombre de Villarejo salta a la palestra en el año 2015 o 2015. En 2016 lo intentan detener por primera vez, que eso es uno de los scoops que salía en este libro, y en 2017 ya pasa a prisión, ¿no? Te explica un poco el contexto general para decirte no es una venganza, sí es intentar saber la persona que se había vengado de mi familia, el por qué lo había hecho, y el resumen, bueno, no es ningún resumen, pero al final la mayoría del bloque de la investigación está aquí. Lo tenía antes de empezar a escribir y supe enseguida que quería escribir este libro. Hablé con un periodista de Madrid precisamente para eso. Es un libro que no tiene ni un solo adjetivo, es un libro que no habla de nada de lo personal de Villarejo. Yo sé cuándo Villarejo se divorció, por qué se divorció, pero yo no soy Villarejo. Villarejo lleva años hablando de hijos, supuestos hijos extramatrimoniales de gente, de políticos, y es falso. En la vida de Villarejo todos son puteros, drogadictos, alcohólicos, todos los contrarios a él, ¿no? Yo me he callado las toxicidades de Villarejo, me he callado las debilidades de Villarejo, el Villarejo persona. Pero para eso necesitaba una mano de una tercera persona para que me quitase a mí cualquier tipo de inquina que en un momento determinado pudiese salir, que no me salían. Pero al final este libro es Villarejo. Sé que y los dos abogados que están en la causa Tandem me contradecirán si es verdad. Sé que la mayoría de las personas que están ahí, llámese de cualquier institución, para no ponerle nombre y apellidos, y muchos abogados han leído este libro. Y este es un libro que lleva ya 6 o 7 meses en el mercado. Yo creía que esta vez, por primera vez en mi vida, me iba a caer algún tipo de demanda por algún libro, y que yo sepa no me ha caído ninguna. Sí, Paco, no sé si tú te acordarás, hace, no sé, 6 o 7 años, o de que 8, ¿no? Hacía bastante tiempo, un día te convoqué a tomar un café por la mañana para hablar de lo que fuera, y una de las cosas que te quería decir y te dije fue decir, oye, este tal Villarejo, oye, me meto ahí, Paco, me meto ahí, es decir, sometí a su consideración si era apropiado que alguien le estaba diciendo eso, porque yo no vivía en Madrid y el grueso de lo que manejaba este hombre era por Madrid. Luego vimos que en Cataluña un montón también, pero... Y me recuerdo, no sé si te acordarás, me dijiste, no te metas. O sea, dedícate a otras cosas, tienes 1000 delincuentes por investigar, 1000 policías por no sé qué, 1000 jueces por lo que fuera, pero no te metas ahí. Como diciendo, como el hermano mayor que trata de proteger al hermano pequeño. No es y además fue así, te dije, no te metas porque es mala gente, sí. Y como es mala gente puede ir a por ti. Cosa que hizo. Y en el libro, en tu último libro, aparecen las agendas de Villarejo donde el tío focaliza en ti. Hace referencias con amenazas
directas a través del WhatsApp y demás, bastante crueles, por cierto. Pero una cosa es decirle a un hermano mayor o a un amigo, oye, no te metas, y otra cosa es meterme yo. Esto es como cuando yo le digo a mis hijos, no, vosotros no os dediquéis a lo de la investigación privada, que ya estoy yo, y eso conlleva algunos riesgos, y por aquí está el pequeño que ha llegado tarde y es al que más se lo digo, no seas detective nunca. Dedícate a abogados, otras cosas, porque al final... Pero meterme yo con Villarejo era... Primera, que a mí Villarejo no me da miedo, quizá porque yo tengo un exceso no tengo miedo a casi nada en la vida, salvo lo que le pueda pasar a mi familia, y porque al final Villarejo en el año 2013 intentó desnudarme, intentó darle la vuelta al calcetín, y si no... Y es lo que yo le digo, ¿no?, en la carta a Villarejo: tú intentaste matarme civilmente en 2013 y yo hoy desde fuera te estoy escribiendo a ti a la cárcel una carta diciéndote, oye, yo estoy de puta madre. Y tú estás en la cárcel. Tú estás en la cárcel. Para que podamos saber quién es Villarejo, de las muchas historias que han trascendido, de las muchas historias que hay, no hagamos spoilers, ¿no? Pero sí que quisiera que nos explicaras un detalle, una anécdota, una escena, un algo concreto que puedas explicar de forma breve y que sea como muestra un botón de la calaña o de la enjundia o del alcance de este personaje. Creo que hay una pieza en estos momentos, una pieza que se mantiene secreta, sobre el blanqueo de capitales de Villarejo con un banquero del narco. Ha habido algún tipo de insinuación en medio de comunicación y al final es el primer capítulo de este libro. O sea, Villarejo, en un momento determinado, aparece en su vida un tío que está condenado por narcotráfico en Francia, con una historia tan truculenta como que la DEA lo investigó haciendo un pase con 200 y pico kilos de cocaína a bordo de un avión de un jeque árabe, porque este tío estaba muy vinculado a los árabes, y lo enganchan en Francia y al final lo condenan, ¿no? Y este tío estuvo fugado durante mucho tiempo y era uno de los enemigos número uno de la DEA. Se le monta todo un procedimiento, etcétera, etcétera, y entonces tenía bloqueados todos sus bienes. Y uno de sus bienes bloqueados estaba en República Dominicana. Villarejo lo conoce, Villarejo, como siempre, le es igual de qué tipo de sea el cliente, le vende soluciones, ahora no recuerdo cuánto dinero le cobra, y Villarejo se va personalmente a República Dominicana a crear una sociedad en Panamá y hace una compraventa ficticia sociedades, y en los audios que yo utilizo aquí dice, no, pero esto es porque los de la DEA, habla de los americanos se creen que pueden hacer lo que les dé la gana y tal, y este chico es un buen chico, y lo único que había que hacer era pasar, y entonces hace una compraventa ficticia a una sociedad de Villarejo para luego venderlo a un tercero, y otro inmueble aquí en Barcelona hace lo mismo, ¿no? Y se lo intenta vender a unos rusos o unos tíos que se dedican a blanquear dinero de la mafia rusa. Y el primer capítulo es Villarejo en un banco panameño explicándole, aportando dinero negro, ¿no? La tía con una máquina de contar billetes, contando todos los billetes que le estaba dando Villarejo para abrir 3 cuentas bancarias a nombre de sociedades que le había creado con anterioridad para que utilizase el banquero del narco. Ese es Villarejo. No nos olvidemos, en esos momentos estaba de supuesto jefe de la inteligencia del CNP, de la Policía Nacional Española, y estaba en Panamá creando cuentas bancarias para narcotraficantes. Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia están enfrentados en una guerra sin cuartel, ¿o estaban? ¿Me lo preguntas? Te lo pregunto. A ver, Villarejo tenía un sistema de venta de... Yo me dedico a vender información y aquí hay clientes míos. Ellos me vienen con un problema, yo les aporto una solución y ya está. Villarejo no, tú a Villarejo le ibas con un problema, él te aportaba una solución, normalmente una solución full, y ahora hay un montón de clientes en la Audiencia Nacional diciendo, pero oiga, si este no investigó nada, pues ya, pero usted le pagó 200.000, 500.000, 1 millón, si no le aportó nada, ¿quién le aportaba? Pero bueno, hacía informes absolutamente falsos, pero él tenía una grandeza desde el punto de vista del marketing. Él, en el momento que tú le vas con un problema, él te inoculaba un miedo, ¿no? Y entonces tú ibas y le decías, hola, mira, yo tengo tal problema, y él te decía, déjamelo hacer, que te haga una investigación previa para hacer un análisis y tal. Y entonces venía y decía, sí, mira. Y entonces, si era una empresa española, le decía, te está investigando Método 3. Si era americana o inglesa, te está investigando Kroll. Y si era un personaje con un perfil semipúblico, le decía, te está investigando el CNI. Y esos eran sus tres grandes hits, ¿no? Y entonces, mentiras.
mentiras. Y entonces él vendía la solución que le pedía su cliente y además la inoculación del miedo, o sea, la vacuna, ¿vale?, para quitarle de medio al CNI, a Método 3 o a Kroll, ¿no? Ese era su sistema de venta y con lo que él ganaba absolutamente muchísimo dinero. En ese camino él intenta acercarse al CNI en varias ocasiones. Yo no tengo ni idea, porque sería decir mentiras si en alguna ocasión ayudó o no ayudó al CNI. Si escuchas al CNI te dicen que nunca. Si escuchas a Villarejo te dice que siempre, que él era un miembro del CNI. Pero es que al final Villarejo ha estado enfrentado al CNI desde los años 80. Pero es el clásico conflicto, ¿no?, entre inteligencia policial e inteligencia institucional, que es el CNI, ¿no? Ahí siempre ha habido un conflicto lastrado. Y el CNI, ya desde el año 94, Margarita Robles recibe una llamada del CNI de una persona que además ha sido entonces CSIC, fuente de este libro, y además se le dedica un capítulo en memoriam, porque falleció, pobre, y lo echaron de la Policía Nacional porque llamaron del CSIC a decir: oye, este tío imbécil que van diciendo por ahí, que es un miembro nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre ha estado en un conflicto lastrado con el CNI. Llega al extremo cuando él siente que lo van a detener o que está teniendo problemas. Él intenta utilizar el nombre del rey, se reúne con Corina, graba a Corina y cree que utilizando al rey y chantajeando a la corona a través del CNI va a conseguir no entrar en prisión, ¿no? Bueno, él acaba en prisión, las grabaciones de Corina acaban a la luz y el rey está en Abu Dhabi. Todo eso por este señor. ¿Y esto no, un poco de miedo no da? Quiero decir, ¿no has recibido amenazas, toques de atención, tú, gente próxima a ti? Con este libro no. Vamos, gente próxima a mí me lo hubiera dicho, ¿no? Con este libro no. Yo con el primero que escribí en 2013, el primero, tenía otros escritos antes. Primero lo escribí el año, no me acuerdo, 2002, que lo firmo con Fermín, que es un código de seguridad privada comentado y concordado. Con el de 2013 sí. Antes de publicar, el día antes de presentarlo a los medios, durante la presentación de los medios, con posterioridad a los medios, y además en las agendas de Villarejo sale, ¿no?, la venganza que montan bueno, incluso me hicieron seguimientos en el año 2014, Marcelino Martín Blas personalmente, en Madrid, para intentarme atacar con aquel libro, etcétera. Pero con este no. A ver, este libro está dedicado a Villarejo. Sus clientes salen reflejados, pero salen bastante bien parados, porque no entro a hacer juicios de valor, ¿no? El único que me podría amenazar es Villarejo, y Villarejo en estos momentos, salvo, y eso lo dirán los abogados que están ahí, salvo cagarse en mi padre en cada sesión de juicio y no sé, a ratos dice que soy del CNI, a ratos dice que estoy vinculado a asuntos internos, a ratos con la Fiscalía, a ratos habla de mí en lo personal, a ratos habla de mi familia. Aparte de eso, de que soy uno de sus grandes hit parades en sala y habla de mí, no, la verdad es que no he recibido ninguna amenaza, ¿no? Insisto que si tenéis alguna pregunta que hacer o alguna curiosidad, me lo decís y se la traslado. Vamos a hablar de la Camarga, va. Yo he ido a comer 5 o 6 veces después de ti. Está cerrada la Camarga. Y siempre miro debajo del jarrón. Sí, bueno, pero eso es una... Mira, yo de la Camarga lo único que puedo decir es que se comía muy bien, que yo durante muchísimos... Aquí está mi hijo mayor y mi mujer, íbamos un montón a la Camarga a comer, que mi madre vive delante de la Camarga, que yo ahora vivo delante de la Camarga. Hoy he estado con un amigo en mi piso y vivo justo delante de la Camarga, y la Camarga está cerrada en estos momentos. Pero después de la operación de la Camarga, renovaron el restaurante, pusieron una terraza, o sea, era la leche, vamos. O sea, todo el mundo iba ahí en procesión para ver el sitio del espía. Yo ya lo sé porque lo he escrito en el contragolpe, pero a los que aún no habéis leído mi libro, te pregunto, como si no lo hubiéramos leído ni yo ni ninguno de los que estamos aquí, oye, ¿quién puso esto y quién lo pagó? ¿Y lo sabías? ¿Lo sabían ellas? ¿Quién puso el micrófono? El micrófono lo puso gente de mi despacho, con el consentimiento de Alicia Sánchez Camacho. El nombre de la persona que pidió
en nombre de Alicia Sánchez Camacho que lo pusiésemos, nunca lo he dicho y nunca lo diré. Incluso hay una pieza, esto no sale en este libro, pero hay una pieza que no está declarada secreta en estos momentos, pero se está investigando, que es la pieza 27 en la causa Tándem, que es todo lo que se le hizo a Método 3, o sea, es decir, la Camarga, que está en proceso de instrucción y paralizada porque en estos momentos está el juicio en marcha. Y a mí ahí soy víctima y fui y denuncié, y ahí me preguntan y me repreguntan en sede judicial los dos fiscales quién fue la persona que lo pidió, y yo me negué a contestar, me acogí a mi secreto profesional y ya está. Sí, porque tú eres abogado, lo digo porque tú esgrimiste tu condición de abogado, ¿no?, en aquel momento. Yo siempre esgrimo la condición de detective y cuando me apretan mucho digo, bueno, pero también soy abogado y ya está. Y entonces me amparo ahí y ya está, pero al final yo siempre he dicho que un detective puede ser mejor o peor, puede llegar mejor o peor a la verdad. Pero de verdad, un detective demuestra que es detective, igual que un periodista demuestra que es periodista, el día que lo ponen delante de un juez y le aprieta hasta la náusea preguntándole quién es su cliente y no lo sacan de ahí. Y ese día demuestra que es un buen detective. Y pocos detectives en España lo han tenido que demostrar y pocos lo han aguantado, ¿no? Pero recuerdo que iba en un coche con un amigo mío por la autopista en dirección a Girona y te llamé por teléfono cuando sobrevolaba en los corrillos periodísticos que existía o una operación en ciernes sobre ti, tu detención, en fin, la Camarga, no sé qué, y te llamé. Recuerdo además, puede que te operaran algo del dentista, algo de la boca, tenías algún problema, recuerdo que estabas fastidiado, que estabas recién operado estaba. Algo así. El caso es que te pregunté cómo estabas y tal, bien, no sé cuánto, y cómo llevas esto, porque había salido ya algún run en la prensa de estas maniobras de toda esta gentuza de la policía patriótica o de esta gentuza al albor de Villarejo, y te pregunté, en fin, no recuerdo con detalle lo que hablamos, pero sí que me interesé y sé que sabía que estabas pachucho, ¿no? Cuando colgamos la comunicación con el amigo que iba en el coche, me dice, oye, la policía va a hacer una entrada y registro en su casa, ¿no? Digo, sí, pero este hombre ya lo sabrá. Digo, hombre, 2 pueblos antes que tú, ¿no? Dice, ¿y qué le van a encontrar? Digo, no le van a encontrar nada. Quiero decir, todos aquellos informes, documentos, dosieres de clientes, de trabajos, de gestiones profesionales lícitas que en el desarrollo de tu profesión has hecho y que son innombrables, evidentemente no están en tu casa o no estaban en tu casa, ¿no? A ver, en aquellos momentos estaba en gran parte en el despacho. Lo que pasa que yo me entero antes de tu llamada también, y con otra persona que no está aquí hoy, por la noche y teniendo control policial ya en casa, pues yo tuve control policial 5 días antes de la detención, salimos por la noche y tras haber hablado con un amigo abogado, fuimos al despacho y vaciamos los discos duros, menos el disco duro de la Camarga, porque es lo único que podían venir a buscar y es lo único que me podrían acusar de obstrucción a la justicia. El resto me lo llevé y ya está, y desapareció eso, y dejé los ordenadores de contabilidad porque temía más Hacienda que a la Policía Nacional. ¿Ha acabado esa no venganza de Paco Marco? ¿Ha acabado? A ver, estamos en la pieza 3, ¿no, Álvaro? En la pieza 3, en la Audiencia Nacional, hay como víctimas, y nos queda la 27 como víctimas también, y las famosas agendas de Villarejo, que todo el mundo habla de las agendas de Villarejo, etcétera, etcétera, para escribir este libro. Yo me entero que hay un tío que luego resultó ser un tío que estaba en prisión con Villarejo, que iba vendiendo por ahí información de Villarejo. Yo me hago pasar por un abogado cercano a unos imputados famosos de este país, lo grabo ofreciéndome la información, me dice no, si quieres ir a ver a Villarejo y tal, me pide 10 millones de euros por la información, y si quieres ir a Villarejo a prisión, él te lo dirá, etcétera, etcétera, etcétera. Me da todos los datos del mundo, y el último capítulo de este libro era Villarejo sigue siendo Villarejo en prisión. Haciendo lo mismo, es decir, comercializando, traficando, comercializando con información. Pero Manu Bravo y yo, cuando íbamos a publicar,
y no sé si lo hablamos con Jordi, que está aquí, o no, pero decidimos en último momento, y yo le dije, si salimos con esto, con una grabación de tíos que venden la información de Villarejo, etcétera, etcétera, se lo pueden tomar a mal los fiscales. Levantamos la información, yo llevé esas grabaciones en formato denuncia a Asuntos Internos de la Policía Nacional, se abrió una pieza separada, la declararon secreta, y me dijeron que obviamente que me olvidase del último capítulo. Tuvimos que levantar el último capítulo, cambiar el último capítulo, que es absolutamente distinto. Y de aquello luego pincharon teléfonos y surgió que eran dos tíos que habían estado en prisión con Villarejo, que estaban vendiendo la información con Villarejo. Y no sé si con la mujer de Villarejo, pero y eso provoca que le hagan una segunda entrada en registro a la mujer de Villarejo, una entrada en registro en la celda de Villarejo, la detención de esta gente. Y ahí es cuando encuentran todas estas famosas agendas del que todo el mundo habla. Y eso es la pieza 28, de la que soy denunciante pero no víctima. O sea, tú explicas al juez que tienes información de que este pájaro en la cárcel está haciendo esto. Sí, y entonces ahí es cuando vuelven a detener a la mujer, le hacen una segunda entrada y registro. Todo esto es porque me has preguntado lo de la venganza, ¿eh? Y sobrevuela por ahí a lo mejor otra nueva pieza en la que soy víctima. Por lo tanto, tú me has dicho venganza, yo te he dicho que esto no es venganza, pero la justicia aún me queda por hacerla un tiempecito. Y aún tengo que ir a declarar a la Audiencia Nacional dentro de poco. Pues si algún día te vengas de verdad, echamos a correr. Este es un concepto que... Bueno, es que estoy mirando a mis hijos porque es un concepto que es algo muy... Eres un poquito siciliano. Muy conflictivo en mí, que intento que mis hijos no lo sean y entonces ellos adoptan en sus propios mimbres lo que creen que papá hace y papá no lo hace. Yo soy el mejor amigo de mis amigos y mis amigos saben que si me necesitan correré a donde sea para ayudarlos, pero que nadie me traicione por el camino. Como sabéis, en el Algarve de Portugal se produjo hace un montón de tiempo la desaparición de una criatura inglesa. Joder, me sacan los temas que me gustan más de esta vida, ¿eh? Y bueno, no sabemos dónde está. No ha aparecido. Una cría que ahora tendría 20 años, ¿no? Una cosa así. Y tú fuiste contratado por la familia McCann para investigar la desaparición de la cría. Seguimos sin saber, parece que hay un pájaro en Alemania detenido que podría tener. ¿Qué sensaciones, qué olfato te da? ¿Tú que investigaste todo aquello? Sobre este tema no me gusta hablar porque hay una niña desaparecida, unos padres que sufrieron un escarnio mediático intentándoles acusar de que ellos tenían algún tipo de vinculación. Yo lo único que te puedo decir es que nosotros lo último que hicimos fue decir que había, denunciarlo, no decir denunciar en Escolañar, que había una furgoneta que había cruzado de España a Portugal y que posiblemente podría haber sido un rapto de la niña. En estos momentos las investigaciones que se están haciendo vinculan a un alemán que con una furgoneta entró, no sé si por Badajoz o no me acuerdo por dónde, a Portugal, secuestró a la niña y supuestamente la hizo desaparecer. Ahí estoy hablando de lo que se está diciendo en estos momentos. Mi convicción sobre ese tema públicamente no la voy a decir porque afecta a dos padres que realmente llevan no sé cuántos años sufriendo el escarnio mediático, escarnio en redes y que aún no han podido quitarse ¿sabes? El humo ese que sobrevuela sobre estaban vinculados y que obviamente jamás han estado vinculados. Método 3 fue una agencia de investigación de detectives privados, si no la más potente del país, de las más potentes y además con una solvencia reconocida y con una profesionalidad reconocida durante muchísimo tiempo. El bajón como consecuencia de esa cuestión reputacional que inevitablemente tiene el tratamiento mediático de tu detención, pues fue temporal porque se impuso de nuevo la profesionalidad, se impuso de nuevo el trabajo bien hecho y de nuevo tu empresa de investigación, contigo al frente, pues ha tomado vuelo y ahora es una de las más bollantes, más potentes del país. De nuevo vuelve a ser una de las más potentes del país. ¿Nos puedes explicar a qué te dedicas? No digo los casos, ya sé que no, pero ¿a qué se dedica Paco Marco? ¿Qué hace Paco Marco por las mañanas y por las tardes?
empezando por lo de método 3. Aquí una persona que se dedica a la comunicación, que es Gonzalo, que siempre me dice que tengo que volver a utilizar el nombre de método 3. Y yo siempre le digo que el día que la pieza 27 de la causa Tándem funcione y vayan a declarar como imputados los que tienen que ir a declarar como imputados, incluida Alicia Sánchez Camacho, la primera Alicia Sánchez Camacho, ese día volveré a utilizar el nombre de método 3, no en la misma forma, sino que crearé una marca que se dedique a investigar única y exclusivamente las injusticias judiciales, ¿no? Todo aquel que haya sido alguna vez detenido injustamente o que le hayan investigado, esto que se llama la pena de telediario, ¿no? Que le hayan investigado, es igual, tanto la Fiscalía como la Judicatura, de forma que él crea que es injusta, ¿vale? Utilizar esa marca, ¿vale? Que alguien como Villarejo intentó destrozar para ayudar a toda esa gente, ¿no? Eso por un lado, por el lado de la marca método 3. Y por otro lado, me dedico exactamente a lo mismo. O sea, sigue siendo lo mismo, sigue siendo las mismas personas de una u otra manera. Sigo realizando el mismo tipo de investigaciones, sigo vinculado al mundo de la investigación judicial para abogados, ¿no? Me es igual en el ataque o la defensa, y sigo realizando investigaciones para empresas. Y no sigo haciendo investigaciones para particulares porque me aburren y no me gustan. O sea, amoríos y estas cosas de si mi mujer se entiende con el butanero y... Si algún cliente te viene alguna vez y te dice, oye, mira, que quiero saber o que no quiero saber, pues no tiene más remedio, pero es algo que me disgusta profundamente. Tampoco, quizá porque no me gustaría que me investigasen a mí, entonces yo no investigo a los demás de cintura para abajo. Oye, y si un día te dicen, investigue usted a mi mujer, que creo que se entiende con el butanero, y cuando estás investigando a la mujer te dice, te pago tanto y no le digas a mi marido que sabes que estoy liada con el butanero, ¿qué harías? Bueno, eso es Torrente 2. O Torrente 3, o Torrente 4, no sé en qué torrente sale esa escena. Obviamente no, porque a mí sí me han venido a ofrecer, es que sé lo que voy a decir, pero estaba pensando si podía decir los nombres, ¿no? Sí los puedo decir. Sí los puedo decir. A mí en un momento determinado se me vincula con el seguimiento a Colombia del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y luego presidente de la Comunidad de Madrid. A mí se me vincula con el seguimiento a Colombia. El seguimiento a Colombia no lo hice yo, porque luego hubo toda una instrucción judicial y se demostró que el que mira detectives, que es Julio Gutiérrez, uno de los mejores detectives de este país, al que han vinculado ahora con el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Ayuso, ese detective fue el que hizo el seguimiento a Colombia. Y luego a mí, primero, cuando no se me puede vincular con este seguimiento, se me vincula con un informe de 69 páginas que habla sobre las tropelías de Ignacio González, que son las mismas tropelías, esas 69 páginas son las mismas tropelías que luego le llevan a la cárcel. Exactamente idénticas, 8 años después. Ahí se dio cuenta la justicia, ¿no? Y en ese camino, en ese ínterin, que yo ahí estuve imputado por revelación de secretos, bueno, nunca se sabía si era por honor, por revelación de secretos, no se sabía porque como el juez estaba vinculado también al PP, pues bueno, me tenía ahí hasta que metieron en la cárcel a Ignacio González y a nosotros nos desimputaron, tanto a Julio Gutiérrez como a mí. Pero yo en ese ínterin, a mí me vino un señor en nombre de Ignacio González y me ofreció 1 millón de euros en un contrato con Caja Madrid si yo decía el nombre de mi cliente. Y me negué. 1 millón. O sea que si me negué por 1 millón de euros, pues lo envié a la mierda y además luego lo insinué en un libro. Carlos Herrera me estaba entrevistando y lo puse al pie de los caballos a Ignacio González y el tío llamó en directo a Antena para contradecirme, que yo dije, hostia, he acertado de pleno, porque entonces ya era presidente de la Comunidad de Madrid y llama para un mierdecilla de detectives que acaba de hablar en una radio para desmentirlo y me negué. Por lo tanto, imagínate si me negaría a hablar a decirle a lo que me acabas de preguntar, ¿no? Sí. A Torrente 3, pero te voy a explicar una anécdota. Un personaje muy importante, no un referido a mí, un personaje muy importante de esta ciudad, de la alta aristocracia de la ciudad,
contrata un detective hace 25 años porque cree que su mujer, que se va a ir a un crucero, le pone los cuernos. Y el detective hace el crucero con la mujer de este señor, que ella le había pedido un tiempo para airearse, etcétera, etcétera, alejarse, toman el sol. Y cuando vuelven del crucero, el cliente se queda con el detective y le pregunta, bueno, y tal, y mi mujer tal, no, te ponen los cuernos, tal, súper bien, tal. Un año después se divorcian y la mujer se casó con el detective. O sea que... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa, alguna curiosidad que queréis del detective? Se queda un poco de miedo, pero... ¿Quién da miedo? Tú. No, aquí el pequeño una vez me dijo, dice, oye, ¿tú por qué das miedo a la gente si eres un pringao? Pues eso, soy un pringao. Bueno, mi hija me dijo el otro día, papá, das asco, porque salí en la tele peinado muy moderno y me decía, pareces un 15, que das, pero eres un viejo y tal. O sea, que los hijos son así. En tu caso, realista. Bueno, aquí tenéis el libro de Paco Marco, si queréis comprarlo lo tenéis ahí a vuestra disposición. Es un librazo, es periodismo puro, hecho por un no periodista que a veces hace de periodista, pero sobre todo hace de muy buen periodista en la fase inicial de este oficio, ¿no? Aquello, la inventio, la compositio y la locutio, ¿no? Que decíamos en literatura, pues la inventio, que es el proceso de creación, de búsqueda de información. Pues eso que a veces he hecho tanto en falta en la clase periodística, aquí el amigo Paco Marco pues nos puede dar lecciones de muchas cosas. Es un libro valiente, es un libro extremadamente arriesgado, donde él ha puesto un poquito de bilis, aunque sea muy prudente, porque es una persona educada, pero yo estoy seguro que ha puesto un poquito más de bilis de la que sería razonable. Quizá por eso es un libro de tanto valor, porque tiene un punto de visceralidad y de no me voy a callar esto y no me voy a reprimir en decir esto. No insulto, no adjetivo, pero no voy a reprimirme de decir cosas. Y es un libro que yo os recomiendo. Yo me siento muy feliz porque gracias a él soy un poco menos malo periodista, por los consejos que me da, por la información que a veces gracias a él puedo contrastar, pero sobre todo por cómo encara las cosas, ¿no? Es un tipo que cuando yo me he planteado alguna duda ontológica, alguna duda procedimental, de algo, o se la he consultado o pienso cómo lo hubiera reaccionado, y siempre he encontrado en él un consejo sabio, un consejo acertado y palabras que me han ayudado a funcionar. Por lo tanto, presentarle el libro, no presentar el libro, presentar su conferencia al albor de este libro, que desde luego no va a ser el último, y ya os adelanto que el que viene probablemente no tiene nada que ver con esto, sino que es novela pura, y además novela con un tizne histórico, que yo sé de qué va, no os lo puedo decir porque además me castigaría y ya sabéis que da miedo y por lo tanto no puedo decirlo, pero es una novela que cuando salga lo vais a pasar bien leyéndola, los que os gusta la buena literatura. En fin, un fuerte aplauso para Paco Marco, por favor.